Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Los que puedan tomar asiento. Bueno, las semanas pasadas llevamos todo un mes hablando del tema de que estamos en batalla. El enemigo existe y por tanto existe una batalla espiritual. Si no somos conscientes de que estamos en una batalla espiritual, si no somos conscientes de cuáles son las armas que debemos usar, la iglesia va a estar desprotegida en esa guerra, porque no va a estar preparada. Entonces, no debemos mirar a otro lado y debemos realmente ser conscientes de cuáles son las artimañas, las estrategias del enemigo. El enemigo no es que sea tonto, tiene una estrategia y por tanto lo que no puede ser es que los hijos de luz no tengan una estrategia. Dice la Biblia que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz y eso no puede ser. Necesitamos una estrategia. Entonces, la última semana estuvimos hablando de la necesidad de identificar aquellas áreas que dan argumentos jurídicos al enemigo para tocarnos, ¿sí? Situaciones de pecado continuo, eso es iniquidad continua, ¿sí? Es alguien que está enredado en el pecado, no es alguien que comete un error, porque pues todos cometemos errores, pero es alguien que está involucrado en el pecado. Situaciones de iniquidad continua y situaciones de ocultismo también hablamos de ellas, ¿sí? Después, confesar nuestro error como el primer paso para poder alcanzar libertad. Y para eso, pues, contar con la ayuda de hermanos. Rendir cuentas, rendición de cuentas. Dice la Biblia, confesaos vuestros pecados, ¿sí? O sea, que los pecados no es algo que debemos mantener encerrado en el cuarto de la basura, del bote de la basura, sino que debe ser algo que debemos sacar fuera de nuestra casa, de nuestra vida, y para eso podemos contar con la ayuda de hermanos, ¿sí? Nunca podemos ser libres si no aceptamos que estamos en pecado, si no aceptamos que necesitamos ayuda, que no nos valemos por nosotros mismos. Para poder ser libres de esa situación necesitamos la ayuda de los hermanos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? El poder del Espíritu Santo. Después estábamos hablando de que necesitamos fortalecernos. Para eso, pues perseverar en la palabra, perseverar en la fe, perseverar en la oración, perseverar en la justicia, ¿sí? Resistir al diablo, también hablamos acerca de ello. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Bueno, pues simplemente no dejando que los pensamientos y las emociones que él nos introduce, ya sea directamente o a través de terceras personas, que arraiguen, ¿no? En nuestro corazón, en nuestra mente, ¿sí? Y hoy nos vamos a centrar en el tema de cerrar las puertas al enemigo, no tener puertas abiertas. Para eso vamos a hablar acerca de cuatro puertas que es importante que tengamos cerradas. La puerta del orgullo, la puerta de la amargura, de la codicia y de la lujuria. ¿Sí? Son 4 puertas. No vamos a sacar todas las puertas que tenemos que tener cerradas, porque si no, no acabamos ni mañana, ¿no? Pero, pues, vamos a hablar de estas 4 puertas. En primer lugar, la puerta del orgullo. Cuando nosotros leemos la Biblia en nuestra versión Reina Valera, pues podemos ver que el orgullo también se le denomina soberbia, se le denomina altivez de espíritu, pero todo es lo mismo, ¿sí? Son sinónimos. ¿De dónde proviene, dónde nace el orgullo? Bueno, el orgullo nace de un corazón herido. El orgullo nace de un corazón herido, ¿sí? De la baja autoestima. O sea, dirías, ¿pero cómo el orgullo de la baja autoestima? Pues sí, porque dime de qué presumes y te diré de lo que careces, ¿no? El dicho este que usamos bastante. O de la falta de seguridad en uno mismo. Así que
complejos, habitualmente generados en la infancia, en la adolescencia, o el haber sufrido alguna situación complicada de abuso, de maltrato, puede ser también y contribuir a que todo eso se geste, ¿sí? No solo también en la adolescencia, se puede gestar en cualquier momento de nuestra vida y se puede manifestar de diferentes formas. ¿De qué forma se manifiesta el orgullo? Yo me valgo por mí mismo, eso se le llama autosuficiencia. Esa sería una de las formas en las cuales podemos mostrar orgullo, que es confiar en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí podemos ver un ejemplo en Lucas 22, 31 y siguientes, cuando una conversación entre Jesús y Pedro. Dijo también el Señor Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Él, por sus fuerzas, decía: no, yo no te voy a negar jamás y estoy dispuesto a morir por ti. Pero no era consciente de la debilidad en la que él estaba, pero Jesús sí que lo era. Dice: de cierto, hoy me vas a negar antes de que cante el gallo 3 veces. También mostramos orgullo. El orgullo se puede manifestar a través de confiar en nuestra propia justicia. El caso de Job, ¿sí? Job 34:6 dice: ¿he de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. Tenía una herida porque él se creía justo y decía: no es justo que yo esté viviendo esto, ¿sí? Y esa herida era de orgullo, ¿eh? Después, tercera forma en la cual se puede manifestar el orgullo: confiar en nuestra propia sabiduría, no solo en la justicia, también en la sabiduría. Y ahí vemos la situación que, si no os la podéis leer en la Biblia, en Primera de Reyes, sobre Acab y Jezabel, y cómo Acab no hacía caso al profeta y al final se dejó llevar por todas las barbaries de Jezabel. Así que no quería saber nada del profeta que Dios había enviado y al final se deja llevar por la perdición de Jezabel, ¿sí? ¿Por qué? Porque él confiaba en su propia sabiduría, en que no necesitaba al profeta para poder dirigir el reinado, para poder dirigir su vida. Entonces debemos cerrar esta puerta. ¿Por qué? Bueno, sabemos que el orgullo es la antesala a la caída, ¿sí? Dice 1 Corintios 10:12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, no confíes en tus propias fuerzas, no confíes en tu propia sabiduría o en tu propia justicia. Estate atento, vigilante, mira que no caigas, ¿no? Esto no es lenguaje inclusivo, ¿eh? Proverbios 16:18. Dice: antes del quebrantamiento de la destrucción es la soberbia. Y Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento de la destrucción es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Así que debemos cerrar esa puerta, y la mejor forma de cerrarla es: Señor, cultiva en mí la humildad, ¿no? Sana en mí las heridas del pasado que todavía no están cerradas. No permitas que yo caiga en autosuficiencia, que esté confiando en mi justicia, que esté confiando en mi sabiduría, ¿no? Esa es la primera puerta de la que íbamos a hablar hoy, de que debemos cerrar al enemigo. La segunda puerta es la puerta de la amargura, ¿sí? La amargura.
Hebreos 12, 14 al 15 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, la salvación, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Primero, os estorbe. Os estorbe. La amargura es algo que a muchos les es de estorbo para poderse acercar a Dios. No es que yo le pedí a Dios y Dios no me concedió, por tanto no me hables acerca de Dios, no quiero saber nada. Amargura. ¿Sí? También la amargura pone trabas para que nosotros nos podamos acercar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros hermanos en la fe también. No es que el hermano me hizo, ¿sí? Así que es un estorbo para las familias, es un estorbo para la iglesia, es un estorbo para nuestra relación con Dios, ¿sí? Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y además, la amargura no te la quedas tú, sino que además contamina a tu alrededor. ¿Cómo contamina a tu alrededor? El chisme, la murmuración, que brotan de la amargura, ¿sí? La amargura es el foco del cual nace todo eso. ¿Y de dónde nace la amargura? Pues nace del dolor. Me hicieron daño y eso, pues ¿qué decimos? Perdono, pero no olvido. Y al final, pues el perdono pero no olvido es guardar amargura y resentimiento en el corazón. Así que Satanás, ¿cómo es que siembra amargura en los corazones? Es que no fue justo lo que tú viviste. No debió decir eso acerca de ti. Te ha faltado el respeto, no te lo merecías. Es injusto que tengas que vivir eso. Esa persona merece ser castigada. Y cosas semejantes, ¿no? Detrás de esa amargura muchas veces hay una culpabilización dirigida hacia Dios. O sea, Dios, tú has permitido esto. ¿Sí? Tanto así que todos conocemos la historia de Ruth y de Noemí. Y bueno, pues, ¿qué es lo que dijo Noemí? Dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Llamadme amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dice, el Todopoderoso me ha afligido. O sea, al final es, Dios lo ha permitido y Él tiene la culpa. ¿Cómo se puede manifestar la amargura, aparte de la murmuración, la crítica de la que hemos hablado antes? Bueno, también a través de la depresión. ¿Sí? A veces, por no decir siempre, pues hay situaciones de depresión que enmascaran una situación más profunda de amargura. A veces, una adicción. La adicción de cualquier tipo lo que intenta es evadir nuestra atención del dolor que estamos guardando en nuestro corazón. Un dolor que para sanar debemos enfrentar y debemos vivir, pero lo que hacemos es disociar nuestra mente y no intentar pensar en eso. Una necesidad excesiva de control. ¿Para qué? Lo voy a controlar todo, voy a controlar cerca de quién estoy, voy a controlar los ambientes en los que me muevo. ¿Para qué? No voy a dejar ocasión para que me vuelvan a poder herir más. ¿Sí? Irritabilidad. Porque es ya, digamos, un escudo mal usado para decir, si yo estoy de mala leche, nadie se me va a acercar, nadie me va a hacer daño, ¿no? Entonces, no somos responsables del mal que nos hicieron, pero sí que somos responsables de lo que hacemos con ese mal y somos responsables de nuestra sanidad.
y de no contribuir a esa amargura que empieza por matarnos a nosotros y después puede matar a otros. En ese sentido podemos aplicar lo mismo que habíamos hablado con el caso anterior: confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿sí? Santiago 5:16, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Debemos buscar nuestra sanidad, debemos buscar el perdón. Pedro le preguntaba a Jesús en Mateo 18:21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cómo más podemos buscar nuestra sanidad? Bueno, no caer en ese chismerío, en esa murmuración, en esa crítica. Dice Proverbios 17:9, dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. O sea, el amigo puede tener una falta contigo. Si tú se la cubres, puedes seguir siendo amigo. Si tú la divulgas, pues adiós amistad, ¿no? Bueno. Después, realmente cuando somos heridos, enfrentar la situación, enfrentar a la persona. Dice Efesios 4:26 al 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Así que debemos permitir que Dios haga esa sanidad. ¿Cómo? Confesando a un hermano tu situación, encubriendo la falta de un amigo, perdonando y exponiéndole la falta a esa persona que nos ha hecho un mal, para que tenga la oportunidad de hacer un cambio, ¿no? Pues entonces tenlo por gentil y publicano y pon distancia de por medio. Pero la distancia no va a ser el fruto de la amargura, sino el fruto de la sabiduría. O sea, una misma conducta, dependiendo de qué es lo que la motiva, cambia todo el significado de la conducta. ¿Sí? Bueno, entonces debemos tener cuidado de no dejarnos contaminar y también cuidado de no contaminar a otros. O sea, si es tu propia basura, guárdatela tú, ¿no? Sánala tú. O sea, una cosa es comentárselo a alguien para entrar en ese proceso de sanidad, y otra cosa es comentárselo a alguien, sí, con el objetivo de crear basura, ¿sí? Y en su corazón. No, es que esa persona, mira, esa persona es mala, esa no sé qué, tal, ¿no? Así que esa es la forma en la cual podemos tener paz en nuestro corazón, esa es la forma en la cual nuestro corazón puede seguir siendo sensible con Dios. O sea, si dejamos que la amargura esté sembrada en nuestro corazón, no vamos a poder ser sensibles a la voz de Dios, sensibles para tener una relación con Él, y por tanto nos vamos a apartar. Y tú dirías, pues no, pues ¿por qué? Pues sí, porque realmente nosotros en nuestro interior siempre decimos: ¿y Dios por qué lo permitiste? ¿Sí? O sea, al final eso va a crear un corazón duro, insensible, ¿sí? Y la dureza viene como el resultado de que uno cree que si endurece su corazón ya no va a poder recibir ningún tipo de daño. Pero no solamente el daño, no vas a poder recibir amor, no vas a poder recibir nada, ¿sí? Tercera puerta que debemos cerrar: la codicia. La codicia nace de nuestra falta de fe. Dios es proveedor y no pensamos que Dios nos vaya a proveer, y por tanto creemos que debemos atesorar y guardar porque quién sabe, ¿no? Así que es falta de fe y confianza en la provisión de Dios.
Dice Lucas 6:38, y dice, dad y se os dará. Al final es un proceso de fe. ¿Qué dice primero? Dice dar. No dice se te dará y después de lo que se te da, dar, ¿no? No dice así. Dice dad y se os dará. Sí, es un proceso de fe. ¿Sí? Medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Proverbios 3:9-10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Segunda de Corintios 9:6-8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Es un proceso de fe, primero se da, ¿no? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. Dice, para toda buena obra, no abundéis para atesorar, abundéis para seguir sembrando. O sea, si Dios nos pone en una situación en la que nos vaya a dar más, será para que nosotros demos más. No para que nos quedemos con más. Si Dios nos pone en una situación en la que nos da más, será para que demos más, no para que atesoramos más. Atesoremos más. Entonces, es así. ¿Sí? Esos son los principios divinos. Cuando cuando Dios te da y lo que haces es guardarlo, es por falta de fe, pensar de que Dios no te va a dar más, ¿no? Entonces, la codicia se puede medir en función de cuál es nuestra fidelidad versus infidelidad con Dios, ¿no? Malaquías, típico versículo 3:8-11, dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y me dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda la nación, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros, la gente solamente lee hasta ahí, pero el 11 también es muy interesante. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Sí? Cuando nosotros no cumplimos con Dios por falta de fe, tampoco no es que a veces sea mala onda, sino realmente es una falta de fe, estamos expuestos a la acción del devorador, del enemigo. El enemigo puede meterte la mano en el bolsillo. ¿Sí? Entonces, dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Así que, ¿cómo es que debemos cerrar la puerta de la codicia? Mostrando fe con Dios y dándole a Dios lo que es de Él. ¿Sí? Si no cumplimos con Dios, pues simplemente estamos constatando y mostrando una falta de fe. Y entonces Satanás tiene la opción de tocarnos en nuestro bolsillo, y no solo en nuestro bolsillo. O sea, ¿cómo es que nos toca el bolsillo el devorador cuando no cumplimos con Dios? Tienes necesidades que salen espontáneamente y que van devorando lo que hay en tu bolsillo, ¿no? Entonces, puede que a veces al hablar de esto siempre hay gente que piensa, no, esto lo hablan pues para que sigan dando, ¿no? Y para que den, y no sé qué, como si fuera que alguien me diera a mí, nadie me da a mí. O sea, nadie da al pastor, nadie... Damos a Dios, todos damos a Dios. Sí, o sea, que no tiene nada que ver con uno, sino con Dios. Y solamente hay dos opciones, o podemos dar a Dios o podemos robar a Dios. Si no le damos a Dios lo que es de Dios, estamos robando. Y este texto es simple y claro con respecto a eso. Así que dar a Dios implica confiar en Dios, poner a Dios en primer lugar, y no darle a Dios significa entregarle lo que tú tienes
al devorador. Sí o sí va a salir de tu bolsillo. Si no se lo das a Dios, se lo entregarás al devorador, que va a ser dueño y señor de lo que hay en tu bolsillo. Cuarta puerta que debemos cerrar. Lujuria. ¿Sí? No es un concepto que usemos en nuestro día a día en la calle, ¿no? Pero entendemos todos el concepto de lujuria, son deseos desenfrenados. Cualquier tipo de deseo, no solo sexual, que sea desenfrenado es lujuria. Romanos 13, 14 dice, no proveáis para los deseos de la carne. O sea, ¿cómo es que podemos proveer a los deseos de la carne? Pues dándole vueltas a, ay, sí, me gustaría esto, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, mucho en el ámbito de cualquier tipo de adicción. Uno piensa y se recrea mentalmente en haré esto y lo haré así y me lo prepararé así y no sé qué y tal y será tal día, a tal hora, en tal momento, cuando tal persona no está y pum, pum, ¿sabes? No proveáis para los deseos de la carne. Así que la tentación, pues Satanás la usa, pero no debemos permitir que esa tentación anide en nuestro corazón, ¿sí? Ningún tipo de deseo sexual, adicción, la que sea, ¿sí? Y las personas saben lo que está mal, pero les gusta recrearse en el mal deseo, ¿sí? Entonces, debemos cortar ese círculo. ¿Para qué? Para no caer en pecado. Y esa es la forma en la cual vamos a cerrar la puerta de la lujuria. Proverbios 7 nos explica cómo funciona la lujuria aplicado al tema sexual, pero también lo podríamos aplicar a otros temas. Y es un capítulo interesante. Buscad Proverbios 7. Vamos a leer solo algunos versículos salteados, porque si no, tendríamos que leer todo el capítulo, ¿sí? Proverbios, capítulo 7. Dice, hijo mío, guarda mis razones, Proverbios 7, y atesora, o sea, guarda contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Versículo 5. Para que te guarden de la mujer extraña, para que te guarden de la lujuria, ¿sí? Versículo 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Este chico iba a visitar a la prostituta en la noche. Y la lujuria obviamente se presenta en la oscuridad, se presenta en lo escondido, ¿eh? Hay un cierto morbo con hacer las cosas a escondidas, ¿sí? Entonces, pues es así como funciona la lujuria, en lo ¿Por qué? Porque el secreto tiene poder y el secreto es la forma en la cual Satanás te encadena. Por eso la confesión es tan poderosa, tú rompes el poder del secreto, ¿sí? Seguimos por el versículo 10. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, como la serpiente del Génesis, obviamente. Satanás es viejo, pero no es tonto, ¿no? Dice, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. La lujuria te va a venir cuando menos lo pienses. En todas partes, la lujuria te va a acechar, ¿sí? El que tiene problemas de adicción con las drogas, pues ya sabe
qué signos ver para saber quién vende? ¿Quién te dice quién vende? ¿El enemigo? El enemigo. ¿Quién te dice que tal persona está dispuesta a tener sexo ahora mismo? ¿Es tu radar? No. El enemigo viene y te lo dice. Lujuria, ¿sí? Cuando vamos por las calles, la lujuria acecha. ¿De qué forma? Bueno, a lo mejor aquí no tanto, no lo sé. Los comerciales, los carteles publicitarios. La lujuria está por todas partes, ¿no? Y al final, bueno, tanto se sale al encuentro, ¿no?, de ese tipo de estímulos, que tanto va el cántaro a la fuente, que se rompe, ¿no? Y entonces, bueno, pues bueno, es la forma en la cual la lujuria funciona. El 13 dice, se asió de él. O sea, la lujuria, la ramera, se asió de él, significa le agarró por el cuello y le besó. Con semblante descarado. El enemigo es un descarado, ¿sí? Le dijo, necesitamos... ¿qué es lo que le dijo? Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. O sea, esta persona, este joven, en vez de darse la vuelta, permitió ese encuentro, esa cercanía con la lujuria. Entonces la lujuria va y lo agarra, ¿no? Dijo, de aquí soy. Pero además la lujuria, aquí se manifiesta esta prostituta como una religiosa. He pagado mis votos. ¿Sí? La lujuria es una mujer religiosa. Hoy fui a la iglesia, pero ahora quiero divertirme. ¿Sabéis por estadísticas, cuál es el día de la semana en el cual los cristianos ven más pornografía? Los domingos. Primero van a la iglesia y después en su casa. Así es como funciona la lujuria, ¿no? La lujuria te va a decir, podemos pecar y luego nos arrepentiremos y estará todo bien. Pero Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2 dice, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Vamos a seguir por el versículo 16 de este capítulo de Proverbios. Dice, he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. Qué estética que es la lujuria, ¿eh? He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Así que vemos lo estético de la lujuria. Nos lo venden súper atractivamente, ¿no? Le promete aventura, le promete diversión, le promete satisfacción con discreción y sin consecuencias. Pero sí tiene consecuencias. O sea, obviamente hay mentira en ello, ¿no? Y además, pues sabemos que Dios todo lo ve. Gálatas 6:8 dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Sí? Así que si sembramos para la carne, eso tiene siempre consecuencias. Seguimos por el versículo 21 de este capítulo de Proverbios. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la zalamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero. O sea, le acosa la muerte.
y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Camino al Seol en el 27 es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Esta muerte es física y espiritual. La lujuria lleva a la muerte. Se destruyen matrimonios, se destruye relación con hijos, se destruye el respeto propio por el propio cuerpo, se destruyen finanzas por la lujuria. ¿Cuánta gente nos ha arruinado debido a tener que pagar sus tentaciones lujuriosas? Pues un montón de gente, ¿no? Se destruye la salud, se destruye el gozo, se destruye la paz interior, se destruyen las amistades, se destruye absolutamente todo. La lujuria entra tan suave, pero sus consecuencias son devastadoras. Seguimos por el 24. Dice, ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón a sus no se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres, no te equivoques en sus veredas, en sus caminos, porque a muchos ha hecho caer heridos en la conciencia, ¿no? Hay personas que a partir de cierto tipo de cosas ya no encuentran, por ejemplo, en el tema del sexo satisfactorio con nadie, ¿no? Hay personas que están heridos y que cada vez necesitan emociones más fuertes para poder satisfacer su lujuria. Y aún los más fuertes han sido muertos por ella. O sea, es una advertencia. La lujuria es engañosa, nunca satisface, siempre quiere más. ¿Sí? Y la única forma de cerrar esta puerta es algo que no hizo este joven. Es darte media vuelta, es huir. ¿Sí? Es huir cuando sabes que el enemigo está poniendo en tu alma, en tu corazón, en tus pensamientos ciertas cosas, es decir, me voy corriendo, no quiero saber nada de esto. ¿Sí? No debemos permitir que los pensamientos de lujuria se instalen en nosotros si sabemos que a lo mejor ciertos dispositivos electrónicos son la fuente del poder caer. Pues en vez de comprarnos móviles inteligentes, celulares inteligentes, compremos celulares un poco tontos, ¿no? Que no sepan hablar. Que no sepan lo que es el Internet, ¿no? Entonces debemos también usar esa herramienta, igual que en los otros casos, de confesión. Y debemos fortalecernos en las escrituras, en la oración. Debemos cerrar todas estas puertas y tantas otras de las cuales podríamos hablar al enemigo. Sabemos que el enemigo trabaja sobre todo en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, y debemos, igual que él tiene estrategias, debemos tener estrategias específicas para esas cosas. Si tienes un momento de lucha, pues cópiate todos esos versículos que hablan a esa situación en específico, ponlos en una gran cartulina que te vale 10 pesos, ¿no? Y en tu cuarto escribe esos versículos y cada vez que tengas esa situación, ves a esa cartulina y lee esos versículos, ¿sí? Por ejemplo, como muchas otras estrategias que podríamos tener. Debemos cerrar las puertas al enemigo. Estamos en una guerra espiritual y es por eso que la Iglesia, no habiendo cerrado esas puertas, necesariamente deberían estar cerradas. Por eso el mundo está avanzando como está avanzando y la Iglesia no está pudiendo hacer de freno con respecto a todas esas leyes que van en contra de la moral cristiana. ¿Por qué? Porque la propia Iglesia está manchada por todas esas cosas. Necesitamos, no hay que ir de perfectos ninguno, necesitamos cerrar esas puertas. Hemos hablado de 4. Hemos hablado del orgullo, de la amargura, de la codicia, de la lujuria y tantas otras que se nos ocurran o en las cuales pudiéramos estar. Debemos cerrar
las puertas a través de las cuales el enemigo actúa en nuestra vida, debemos cerrar las puertas al enemigo. ¿Sí? Así que pongámonos en pie.